Julio Cortázar, bueno, no hay argentino que no haya leído en la escuela secundaria, sobre todo esos cuentos increíbles, La noche boca arriba, por ejemplo. Se cumplen 36 años de su muerte. ¿Cuál es el Cortázar que recordamos? ¿El militante de izquierda o el vanguardista de la literatura que cambió el modo de contar historias? Estamos con Silvina Marcimián. Muchísimas gracias, Silvina, por estar aquí. Gracias por invitarme, Luciana. ¿Cómo estás? Bueno, este es el tema que dejamos planteado. Julio Cortázar, ¿cuál es ese legado? Llego a Buenos Aires puesto como otros llevan los zapatos y lo paseo conmigo en cualquier lugar, como emigrado, como exilado, como turista, da lo mismo. No hay que andar buscando figuras que puedan salvarnos. Si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más. Esa voz y ese porte tan particular. Silvina es profesora en letras, tiene una maestría en análisis del discurso, fue vicerrectora del Colegio Nacional de Buenos Aires y además es autora, entre otros, de libros de Historia de la Literatura Argentina y Grandes Escritores Latinoamericanos y de Lengua, Radio, Humor y Censura, el caso Niní Marshall. Silvina, Julio Cortázar, cuando te plantabas frente a un aula de adolescentes, ¿qué les decías en torno a la importancia de esa figura, de ese escritor y de su literatura? Bueno, como sucede en general con cualquier escritor, primero hay que escuchar su voz. Dejar que los chicos, ¿no es cierto?, se acerquen espontáneamente a la escritura, que ellos vayan encontrando quién es ese narrador, quién es esa persona que está hablando también de carne y hueso, que es el autor detrás de esos textos, para tampoco interrumpir los procesos de acercamiento que los chicos, cada uno a su manera, va teniendo con la literatura. Pero en el caso particular de Julio Cortázar es alguien realmente muy complejo, porque es estas cosas que ha mostrado el video que ustedes han presentado precisamente. Por un lado, es un gran escritor que ha preferido en muchas ocasiones, antes de adaptarse a un país o a una circunstancia de orden político, aclimatarse en el universo. Y hay toda una corriente filosófica que cruza su obra. Pero por otro lado, también es ese hombre que se ha solidarizado con movimientos de izquierda, particularmente en el caso de la Revolución Cubana, que lo impactó de forma importante en el 63, cuando él asistió a Cuba convocado por la Casa de las Américas para formar parte de un jurado, y ahí se enteró de los entramados. El que estaba tan alejado del mundo de la política se entendió con el entramado de la política latinoamericana y el avance de lo que en ese momento se consideraba el imperialismo norteamericano tan afianzado después de la Segunda Guerra. Y por otro lado también al visitar Nicaragua, donde el poeta, también el poeta y el escritor Ernesto Cardenal lo condujo a la aldea de Solentiname, y él pudo ver un poquito qué sucedía con la revolución sandinista, y también mostró su apertura y su apoyo a la revolución. Pero al mismo tiempo, junto con otros intelectuales franceses también, y otros puntos y latinoamericanos, se plantó muy críticamente en torno a la Revolución Cubana por los presos políticos, ¿no? El caso Padilla, concretamente, que era un escritor muy amigo de Cortázar y que hizo que convocara, fue tomado prisionero por el régimen castrista, acusado de subversión contra el régimen de Cuba, y todos estos escritores se solidarizaron, y eso también entonces implicó en alguna medida que esa luna de miel que tenía con la Revolución Cubana se quebrara en algún punto, y fue entonces un personaje que desde el punto de vista político estuvo también, como él se autoexilió en los 50, dándole espalda al régimen peronista, había participado en la Universidad de Cuyo también con una militancia contra el peronismo que estaba llegando al poder, y él decidió renunciar a la Universidad de Cuyo y autoexiliarse. Bueno, tuvo estos comportamientos políticos, pero en un momento optó por un compromiso, lo que se llamaba el intelectual comprometido. Era una figura muy clara en esa época, ¿no? La del intelectual, que asumía una posición ideológica muy evidente. De hecho, los derechos de autor de Nicaragua violentamente dulce, que es un texto donde él encara directamente el discurso de orden literario-político, o sea, la literatura de compromiso político, los derechos de autor de ese libro fueron donados al régimen sandinista. Ahora, Silvina, está ese Cortázar ideológico, ¿no? Intelectual comprometido. Pero los cuentos que uno tiene, bueno, yo pensaba en
en La noche boca arriba. Es un cuento increíble, esa incertidumbre acerca de qué es lo real, ¿no? Si ese pasado de un pueblo precolombino o el presente del motociclista. Ese cuento es, de alguna manera, un Cortázar muy canónico, muy definido y que ha dejado un legado muy claro. Sí, de alguna manera él recoge las enseñanzas de Borges particularmente, que tiene que ver con ese inicio de la literatura de orden fantástico. Claro. También otras tradiciones como las de Artaud, las de Marechal, que es una literatura realista, pero toma y encarna toda la cuestión del fantástico, del llamado fantasy. Él era un gran lector, no olvidemos que fue si no el mejor traductor en castellano de los cuentos de Poe. Todo el gótico, él lo encarna bastante bien y sí, obviamente es un escritor de vanguardia y estas escrituras de vanguardia se disocian de las problemáticas sociopolíticas para concentrarse en el texto y los artificios del texto. Entonces, de ese punto de vista, lo podemos encontrar como que expande, desarrolla y fortalece en una época donde recién se inicia todos los presupuestos de la literatura fantástica. Claro. Decías que, de alguna manera, mira a Borges. ¿Borges le interesaba la literatura de Cortázar? Bueno, vos fíjate que el primer cuento así que da... son narrativas muy distintas, ¿no? Sí, son distintas, pero las temáticas, como vos has mencionado en La noche boca arriba, está la temática del doble, que es una temática típica del fantástico. Así que hay muchas temáticas que comparte con Borges y comparte con Bioy también. Hay dos cuentos de él, que La puerta condenada, hay otro cuento de Bioy que son prácticamente, tienen la misma historia, aunque son dos estilos completamente diferentes. Pero Borges lo valora. Borges no fue muy generoso al decir a quién valoraba dentro de lo que era la literatura argentina o latinoamericana, ¿no? Él siempre decía que no había leído más allá del siglo XVII, que todavía le faltaba leer después del siglo XVII. Entonces, no era de leer a los contemporáneos y valorarlos. A Cortázar lo hizo, concretamente además le publicó ese primer cuento, Casa Tomada, que forma parte del centro del canon de cortázariano, en los Anales de Buenos Aires, que era una publicación que él dirigía. Que Borges dirigía. Que Borges dirigía, exactamente. Y luego Borges, cuando hace una compilación de lo que a él le parecen los mejores cuentos, entre los 10 que elige está Casa Tomada también de Julio Cortázar. Casa Tomada que se lo interpreta como un avance del peronismo, ¿no? Hay una lectura política en algún momento de ese cuento. Viste que una cosa es lo que los escritores escriben, lo que ellos piensan, cómo se produce, cuál es el origen, o lo que se llama a veces la cocina de los textos, y otra cosa lo que los críticos muchas veces instalan, ¿no es cierto? ¿Qué ha dicho Cortázar sobre ese cuento? Cortázar ha dicho en algunas de las entrevistas que ha prodigado que en realidad sí le han hecho una lectura política y que se entendía como que el peronismo invadía la Argentina y que esa era la Casa Tomada, pero él dijo que en realidad lo escribió rápidamente como resultado de una pesadilla que había tenido. Es decir, que al despertarse rápidamente se puso a escribir el cuento y ahí salió Casa Tomada. Así que, pero que bueno, que él no puede negar que a lo mejor ese sueño, esa pesadilla recoge sus vivencias en el mundo diurno, naturalmente. Pero no es que lo escribió específicamente con ese fin. Silvina, ¿cuáles son tus cuentos preferidos de Cortázar? Bueno, a mí me gusta mucho Lejana, donde nos encontramos con ese personaje dual, que es el de una mujer. Las mujeres son personajes muy interesantes en la narrativa de Cortázar. ¿Por qué te gusta Lejana? Lejana me gusta porque ahí muestra lo que es Cortázar también, ¿no? Y que está en Rayuela, el lado de acá, el lado de allá, el hombre dividido, el hombre en busca de su identidad, ¿no? Y que para eso tiene que, como dice, hay una frase de Cortázar que lo pinta de cuerpo entero. El hombre dice no es, busca ser, no proyecta ser. Entonces, toda nuestra vida es un proyecto y nosotros estamos construyéndola y buscándola todo el tiempo. Y Lejana es eso. No me acuerdo el argumento de Lejana. Es una mujer que forma parte de una clase media, educada en Buenos Aires, pero que tiene como una doble vida, es decir, sueña y a veces escucha lo que le sucede y las palabras y las vivencias, entre las vivencias de un personaje que vive en Budapest. Y ese personaje que vive en Budapest es una mendiga que evidentemente tiene la vida contraria, el antinomio en lo que ella se desarrolla. Entonces, es también la idea del doble, exactamente. ¿no? Entonces ese personaje tiene que ir a buscar a su doble para poder cumplir con su destino, ¿no es cierto? Y entonces ahí nos muestra que el hombre es alguien muy complejo y que en esas múltiples caras encuentra en definitiva quién es, ¿no? El axolotl también
también tenía un juego de dobles, absolutamente, ¿no? Claro. porque el axolotl increíble, con ese pez tan particular. Claro, es un pez, ¿no? Sí, sí. Claro, sí, que va a ese acuario, lo encuentra ese axolotl, que es una suerte de pez que además tiene esos ojos y que tiene reminiscencias del mundo mítico mexicano. Y entonces ahí hay como una interrelación a través de la mirada. Evidentemente la mirada es el lugar de paso entre los seres. Claro. A través de la mirada él encuentra la esencia de lo que es en ese pez. Claro, es decir, que la realidad que tampoco nos encontramos estrictamente en una persona, sino que nos podemos encontrar en otros seres de la vida, donde nosotros, bueno, vamos transmigrando y buscándonos. Silvina, ese es el Cortázar cuentista, pero está el novelista con, por ejemplo, esta gran obra, Rayuela. Esta es la edición, la última edición. Sí, la edición conmemorativa del año pasado, que ¿no? apareció en marzo del 2019 en el marco del Congreso de la Lengua Española en la ciudad de Córdoba. Está dirigida por el doctor José Luis Moure, que en ese momento era el director de la Academia Argentina de Letras. Ahora, Silvina, Rayuela es el Cortázar más vanguardista. A ver, ¿o no? ¿El de Rayuela? Sí. Sí, absolutamente. Claro. Y ahí hay otro concepto muy interesante que me parece que no deberíamos continuar sin señalar, que la narrativa o todo lo que es Cortázar, porque para él la literatura es un modo de existir, es un modo de vivir, eso es bien surrealista, que es el movimiento al que él escribe. Cortázar en Rayuela lo que expone precisamente es la ley del juego, la ley del humor, la ley del azar. Claro. ¿No? Y entonces, en esa vamos a ver que muchos cuentos, como las novelas, como esta, 62 modelos para armar, van a tener títulos que tienen que ver con la idea de lo lúdico, del homo ludens, o del eros ludens también, porque el amor, a través del personaje de la maga, el famoso, que es una suerte de Beatriz, lo va a ir conduciendo, como en la Rayuela, de la tierra al cielo, al kibutz de los deseos. Y el hombre entonces tiene que ir haciendo toda esa travesía, donde, como una piedra, como en la Rayuela, por azar, va encontrando distintos caminos, ¿no? Entonces, de esa manera nos quiere sacar de esas coordenadas, que él dice aristotélicos tomistas, racionales, y poder entrar en el mundo de lo intuitivo. Claro. Y para él hay otra situación, que es la del zen, que está muy identificada con la maga, que es la del satori, ese salto intuitivo que te permite salir de la coordenada del mundo pedestre al verdadero mundo de tus sueños, ¿no? Claro. Muy interesante. Cuando decís surrealismo, ¿en qué sentido es Cortázar surrealista? Bueno, surrealista absolutamente en la técnica, pero también en esta manera de pensar que la literatura es acción. Es decir, la literatura es praxis cotidiana. El artista no es alguien que simplemente tiene un oficio, que pule su obra, sino que es una suerte de inspirado, es una persona que además a través de su obra conecta con los demás y genera movimientos en la vida cotidiana. ¿Pero eso no parecería un artista militante? Bueno, es que los surrealistas tuvieron participación política también, que era una manera de transformar a través, desde los principios estéticos, la realidad cotidiana. ¿Sí? Claro, desarmar esa naturalización de principios racionales. Sí, que no todo se puede medir, no todo se puede calcular, y no una causa tiene solamente una consecuencia. Muchas causas tienen muchas consecuencias. Bueno, un poco acá entramos también en la teoría borgiana, ¿no es cierto? Claro, absolutamente, esta cosa laberíntica, ¿no? Bifurcaciones de realidades. Por eso esta novela se llama, o él pensó, el nombre de mandala, que nos lleva a la idea del laberinto. Cada hombre tiene que encontrar su centro. Y por eso agrego que hay un poema de él, un poema dramático, una obra de teatro que fue desestimada en su tiempo, que para mí es una de las obras más interesantes desde el punto de vista teórico, que es Los Reyes, porque ahí nos presenta también la idea del hombre en el laberinto, ¿no es cierto? Pero el Teseo no es el héroe, sino el héroe es el Minotauro, porque ese es el ser diferente de los demás, que capta la esencia de las cosas, pero que queda encerrado porque implica un peligro para la vida cotidiana, para el ser común. Claro, tiene que ser controlado, interesantísimo. Silvina, también Cortázar es una figura en términos de su apariencia física, ¿no? Esa altura, esas poleras de cuello alto, el gato, su dicción tan particular. ¿Eso también contribuyó a un mito de Cortázar? Bueno, no sé. Porque esta vida nació en Bélgica, no es argentino, ¿no? Nació en Bélgica, pero igual nació en Bélgica por una cuestión fortuita, porque su padre era un funcionario comercial de la embajada en Bélgica, pero a los pocos años, a los 4 años ya estaba en Banfield, así que ahí se crió. El padre después los abandonó cuando él tenía 16 años, a él, a su madre y a su hermana. Así que él en realidad vivió en la Argentina hasta 1950, que se autoexilió, y venía recurrentemente a Buenos Aires. En París.
Exactamente, Sí. adquiere la nacionalidad que se la da Mitterrand Claro. más tarde, pero nunca abandonó la nacionalidad argentina, y antes de morir, que murió en 1984, en 1983 visita la Argentina por última vez, pero bueno, esa figura, no había una presencia física en Buenos Aires directamente, Claro. tampoco estábamos en ese momento como los medios, que las Claro. imágenes se transmiten Sí, tan sí, sí, fácilmente. sí. Pero de todas maneras, más que yo, que en el Nacional de Buenos Aires, cuando yo comencé el Nacional, que era muy joven, tenía un jefe de departamento que fue Patricio Estreve, que formó parte del, además era teatrista y formó parte del espacio Teatro Abierto, era su íntimo amigo, y él comentaba que Cortázar era una persona así, ese hombrón tan grande, Claro. con esa cara tan joven, en realidad era una persona completamente cariñosa, Ajá. así que parecía tan intelectual, pero en realidad era muy emocional y muy sentimental. Silvina, ¿qué se puede rastrear una relación particular entre su narrativa, la narrativa de Cortázar, y el jazz que tanto le gustaba? Bueno, él hubiera querido ser músico de jazz. Esa era dice siempre, su real vocación. Naturalmente, así como mencionamos la palabra juego Sí. y azar, bueno, a colación viene precisamente la palabra improvisación. Es decir, como en el jazz, su narrativa no está prefijada, sino que empieza sobre un motivo, sobre una línea, y va escapándose, Ajá. va haciendo distintos juegos, y la narración, como en el caso de Rayuela particularmente, Sí, sí. que es como una novela precisamente, una antinovela, porque la llama una antinovela. Tiene que ver más con las propuestas de la lírica, que tiene que ver con la música, la lírica, ¿no? Con Claro. estas cuestiones emocionales, intuitivas, que aparecen y que así se conecta también el lector. Entonces, el texto no implica una fijación de una serie de caracteres, una historia con lineamientos particulares, un espacio y un tiempo fijado, sino que por el contrario se va improvisando sobre la marcha, se va Ajá. armando, de acuerdo también con la sintonía que encuentra con el mundo lector. Así que sí, desde luego que es, digamos que ese relato de la música y su relación con la narrativa de Cortázar está muy explícito en el cuento que se llama El Perseguidor, Ajá. donde él recupera la biografía de Charlie Parker. Claro, sí, ahora recuerdo. Siempre Julio Cortázar hace teoría dentro del cuento, dentro de la novela. Es decir, que lo que ha sido su manifestación, su pensamiento sobre lo que es el cuento, sobre la novela, lo vamos a encontrar de alguna manera explicitado, así como aparece a través del personaje de Morelli en Rayuela. En el caso de Charlie Parker aparece a través de un personaje que es la contracara del jazzista negro, que es el protagonista, que Claro. es el crítico de arte. Claro. Entonces el crítico de arte aprovecha para decirnos, bueno, Charlie Parker o el jazz son estas cosas. Si yo tengo que escribir, tengo que hacer una biografía sobre este personaje, tengo que escribir sobre esto y explicar esto. Claro. Pero él está haciendo esta otra cosa, y ahí nos muestra que hay un desfasaje entre arte y crítica. Pero la música es como el arte de las artes. Silvina, ¿cuánto envejeció Cortázar y su obra? Porque hay algunos relatos en los que uno rastrea un lenguaje que ya no se usa, ¿no? Bueno, él dice que así como la novela se tiene que reventar, como el jazz permanentemente en su transitar, el lenguaje también hay que revolucionarlo. Por eso él inventa en Rayuela el lenguaje glíglico, Sí. ¿no? Es decir, desarmar el sistema Claro. para encontrar nuevas connotaciones. Entonces, Pero hay cuentos de esos que se sitúan entre personajes más barriales. Exactamente. Que están muy datados. Es decir, uno sí, los como relaciona por con una ejemplo época- Final del Juego, Claro. que por ejemplo, hoy en día si uno se lo da para leer a chicos de 14 y 15 años, el lenguaje, hay en efecto el tipo de sintaxis, el Claro. tipo de metáfora o algunos recursos en general, como que los chicos no pueden encontrar comunicación, y algunos datos concretos que tienen que ver con lo histórico, con lo geográfico, con las costumbres de la época, ¿no? A los chicos les parece que no están actualizados. Entonces, quizás necesitarían algunos textos, algún ayornamiento. Claro. Pero, y también quizás algunos que tienen que ver con el lenguaje más rioplatense, como Torito, donde Claro, está la Torito. voz del boxeador. Claro. Entonces,
bueno, que hay muchas ahí expresiones de la lengua rioplatense o porteña que... Cuanto más porteño es, Y más envejeció ese relato. ese es el peligro que Borges señalaba, Claro. ¿no? Por eso Borges utilizaba una lengua más neutral, Claro. que Más fuera fácil conceptual, incluso ¿no? para ser traducida, ¿no es Claro. cierto? Porque ¿cómo traducís a Cortázar? No los cuentos clásicos de Sí, Cortázar sí. más parecidos a los borgianos, como vos señalabas, Sí, sino estos otros que tienen que ver con la lengua del Río de la Plata o que tienen que ver con situaciones muy concretas de las vivencias en Buenos Aires, de situaciones políticas, económicas, históricas, pero Sí, también sí. de las costumbres de la vida cotidiana. Claro, muy coyunturales y locales. Exacto. ¿Cómo los traducís? ¿Cómo haces sentir al lector francés o al lector O al norteamericano? lector de otro tiempo hacia adelante en el futuro. No No debe ser Claro. muy sencillo hacer una traducción de Cortázar, pero aún así observamos que es muy leído en el exterior. Así que tanto Borges como Cortázar, Claro. como Bioy, en tercer lugar, son autores que encuentran lectores Claro. afuera. Así que evidentemente siguen comunicando. Pero yo no sé si está envejecido. Yo creo que el tema también de lo existencialista que hay en él, quizás no tiene que ver con nuestra época estrictamente, Claro, ¿no? claro. Es Sí, decir, sí, más sí. en la condición del hombre, más del bohemio, del artista bohemio, del artista que está pensando, ¿no?, en construirse filosóficamente, en el problema de la existencia. No sé si es afín a nuestros tiempos o la juventud actual, por ahí. Sí, sí, quizás a la figura- gente de mi claro. generación, ¿no? La figura del autor es hoy en día un autor profesional que Claro. trabaja de escritor, ¿no? De Pero alguna siempre manera. Sí, sí. la obra de Cortázar es tan extensa, sobre todo la parte de humor, que Onopios, por ejemplo, eso es una Sí, obra. claro. No olvidemos las misceláneas que le escribió esos textos, dentro de esto que vos llamás lo improvisado, del Sí, sí. jazz, etcétera. También estos textos que parecen menores, pero donde hay mucha sabiduría y hay mucha Sí, técnica sí. también, pero que son textos fragmentarios que no las podés catalogar en ningún género en particular. Hoy que no vivimos de los géneros, que los géneros se Sí, están sí, sí, sí. trasladando y traspasando de fronteras. Bueno, Cortázar ya en su época esto lo hacía, ¿no? Silvina, ¿qué relación tuvo la literatura de Cortázar y la figura de Cortázar con el boom latinoamericano? Bueno, el boom latinoamericano es una palabra que hoy está bastante desgastada, Ajá. porque está desacreditada. Ya, bueno, José Donoso, en su historia personal del boom, había señalado que en realidad no se trataba de una liga de una serie de escritores que produjeron una obra de acuerdo con Estamos determinados pensando en principios. García Márquez, por ejemplo, Exactamente, sí. latinoamericano, sino que se dio un boom, que García Márquez, Donoso, Cortázar, Asturias, Carpentier, etcétera, de repente vendieron un montón, es decir, Sí, fue un hubo éxito de Carmen ventas. Mercedes, ¿no? una editora muy Exacto, clave, instalaron esas editoriales, ¿no? Produjeron un mercado en el mundo latinoamericano, entonces ese éxito de ventas Claro. de lectores y de traducciones y revistas específicas, críticas que alababan esas Sí, obras, hicieron que ellos se sintieran hermanados y formaran parte de una suerte de grupo. Pero en realidad no eran un grupo, son todas individualidades muy Claro. definidas y diferentes. Un efecto de mercado y de consumo. Un efecto más de que- mercado, claro. exactamente. Entonces, pero bueno, uno lo recuerda así como hablamos del grupo de Boedo y Florida. A los fines del estudio es bueno ordenar estas cosas y decir, bueno, los escritores del boom fueron estos y trabajaron de esta manera. Pero él, hay una anécdota que él señalaba, ¿no? Que él decía que, bueno, que él no era un escritor que no se vendía, que como él no estaba en la sintonía de lo comercial, nadie acudía a su obra. Claro. Cuando ocurre lo del boom y Rayuela pasa a ser traducida y empieza a recibir los derechos de autor, ahí se da cuenta de que, bueno, que en parte ha sido beneficiado y que eso que había dicho antes era Claro, bastante injusto, claro. ¿no? Porque cuando un escritor es bueno, llega igual más allá de los problemas de mercado, ¿no? Y Silvina, por último, ¿hubo polémicas en las que participó activamente Julio Cortázar, tanto literarias? Dijimos hoy, ese lugar clave que tuvo en el reclamo, el régimen castrista. Exacto, en desde el punto de relación a vista la- político, sí. Y después en términos literarios, No, fue un autor que en realidad era bastante solitario, él estaba en su casa, leía, estaba con su segunda mujer, cuya muerte lo penó muchísimo. ¿Quién era? ¿Recordás? Dunlop. A los 2 años él de hecho falleció. Los dos están enterrados en Montparnasse en la misma tumba. Pero este jefe de departamento que yo te mencioné del Nacional Buenos Aires, que era su amigo, él recibía muchas amistades en su casa, pero, o sea que todos los argentinos que iban pasaban Claro. por la casa de Cortázar en París, pero era un hombre en sí bastante solitario desde pequeño, porque vos sabés que cuando era pequeño tenía 6 años, se la pasaba leyendo todo el tiempo y el médico le recomendó a la madre que lo aislara de la lectura durante 6 meses. Dice que fueron los 6 meses más
sufrió en su vida, de no poder leer. Así que Claro. es un hombre que en ese sentido no trató de competir con otros, era muy generoso con los otros también, con escritores más jóvenes, y no entró en polémicas destructivas, que yo sepa por lo menos no hay ninguna así instalada en el mundo de la Bien. literatura. Muchísimas gracias, Silvina Marcimián, por No, este gracias a vos. recuerdo y este análisis de la figura y el legado de Julio Cortázar a 36 años de su muerte.